Mauricio Alarcón Salvador, principal de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, además agudo analista de temas políticos, con el cual voy a ser honesto. Y vamos a analizar en realidad las bondades del uso de la ropa de algodón sobre el poliéster. Pero la coyuntura nos obliga a abstraernos de este tema profundo para dejar la ropa de algodón a un lado y dedicarnos. Claro, dejar este debate, algodón o poliéster para ropa interior masculina, y centrarnos en el debate del fin de semana, mi querido Valdir. Llamado polialgodón. El polialgodón, exactamente. Vamos a dejar de discutir las ventajas del polialgodón. Ya se pusieron de acuerdo en la industria textil. Hay la posibilidad de acuerdo. Donde no hay posibilidad de acuerdo, de lo que acabamos de escuchar, es entre el presidente y el legislativo. Mauricio, buenos días, bienvenido al programa. Omar Valdivieso y Daniel Montalvo, te damos la bienvenida al mismo. Bienvenido. Buen día, Daniel, Omar, un gusto saludarles. Y pues sí, ¿quién diría que la coyuntura política no nos deja discutir temas que pueden ser hasta más importantes en paz, sino que nos tienen una vez más aquí conversando sobre la permanente falta de gobernabilidad en Ecuador? Así es que, bienvenido sea el debate. Bienvenido sea el debate. Y alertabas el fin de semana, mi querido Mauricio, de que la lista del presidente tenía algunas sorpresas. Y creo que en realidad te referías al Roben Bien de Rosa Cerda, ¿no? Y ahí voy. Parece que no siguió su propio consejo. Pero la palabra del presidente en sí ya es prueba, Mauricio. De ninguna forma. En ese sentido, pues, hubo una primera afirmación que provocó la reacción de muchos, incluyéndome, en el sentido de: si conoces del presunto cometimiento de un delito, no solo que por ley estás obligado a hacerlo, o terminas incluso siendo cómplice o incurriendo en un delito menor, sino que además estás actuando por fuera de los principios que dijiste defender desde el día 1 de tu gobierno. Así es que mencionábamos que circula primero en grupos de WhatsApp y después oficialmente en la cuenta de la presidencia ese video de la rabia de Guillermo Lasso por no haberse aprobado su proyecto de ley, diciendo que no solo le han pedido hospitales, empresas públicas, ministerios, sino que incluso le llegaron a pedir dinero en efectivo. Ahora se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, porque hay que diferenciar lo que propiamente es una denuncia de lo que es una comunicación del presidente a la fiscal, los nombres de cinco legisladores que estarían involucrados en esto que el presidente previamente había mencionado en su video, ¿no? Y al respecto, a mí me saltaba al menos el nombre de la asambleísta Rosa Cerda, que se hizo famosa hace poco tiempo y recibió una sanción menor, por llamarla de alguna forma, por esa frase en la que, y lo analizamos aquí, recordarás tú, esa frase en la de: si roben bien, y aplausos emocionados de todos los que asistían a su evento en una de las provincias amazónicas, ¿no? Así si es que roban, parece que roben bien porque vamos a estar encima de ustedes, decía, ¿no? La frase completa. Así decía, efectivamente. Y pues en ese sentido esperemos a que no sea simplemente una carta, sino que al momento de investigar como corresponde, se aporten las pruebas del caso. Exactamente. Ojalá las pruebas. Y las pruebas, y esto es un poco técnico, porque en derecho, amigo, amiga, el que acusa es el que tiene que probar. Eso es una cosa. Si usted dice: el señor Omar Valdivieso me puso el brazo en la esquina, me sacó la billetera y el celular, usted tiene que probar. Por supuesto, porque puedo poner la denuncia, pero no estoy diciendo nada más. No estoy dando pruebas. Exactamente.
Sus preguntas, señor Valdivieso, para nuestro invitado. Justamente iba ahí. Sin las pruebas pertinentes, solo la palabra del presidente no basta. Son 5 legisladores y un asesor al cual se lo está señalando, aparte de un ex candidato a la presidencia. Pero solo se queda en que yo fueron mis asesores, porque en lo que él dice no fue a mí, sino a mis asesores a quienes les dijeron eso. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros con esto? ¿Simplemente una cortina de humo? Esperemos que no. Mira que otro de los puntos mencionados por el presidente a propósito de lo que sucedió con su proyecto de ley es un delito de posible defraudación tributaria por parte del ex candidato presidencial de la Izquierda Democrática. Esa carta también salió el fin de semana y pues creo que a más de uno se le ocurrió entrar al servicio de rentas internas, no a ver cuánto había pagado el candidato presidencial, sino a ver cuánto había pagado uno, para llevarse la enorme sorpresa de que uno, sin ser empresario exportador, termina pagando menos que el susodicho, y creo que termina ahí pagando más. No, o sea, bueno, más, perdón, tienes toda la razón, y lo gracioso es que además, las coincidencias mencionadas en la carta del presidente a la directora del SRI, en el sentido de cómo si ganas X cantidad, terminas sacando del país una cantidad mucho mayor por impuesto de salida de divisas, hay inconsistencias, habrá que revisar, y pues que se revise, ¿no? Esperemos que no haya ahí, por ejemplo, un tema de esquivar el pago de pensiones alimenticias, que fue un tema muy polémico con el dicho candidato, y que simplemente sea, no sé, pues alguna confusión, o que pues él estaba pagando con su tarjeta de crédito fuera cuestiones de su empresa, yo qué sé, pero son 2 hechos bastante controversiales y polémicos a propósito de lo que ha sucedido con un proyecto de ley que, hay que decirlo, ni era tan malo como nos lo pintaban, ni establecía privatizaciones como el discurso de unos grupos políticos en específico, y creo que si tuviéramos una asamblea responsable, bien se hubiera podido debatir, mejorar el proyecto de ley y hacer algo en beneficio de los ecuatorianos que siguen teniendo problemas para encontrar empleo y para reactivar efectivamente su economía familiar. Sí, sin duda. Sí. Ahora, Mauricio, cada vez más hay ese gritito, muerte cruzada, muerte cruzada. Y todo el mundo está viendo la muerte cruzada como una solución. ¿Solución a qué? ¿Al día a día de los ecuatorianos o a qué? Solución a la gobernabilidad, que a los ecuatorianos por supuesto nos puede estar preocupando, pero no influye de manera tan directa en el día a día. Lo he dicho desde que entró en vigencia la Constitución del 2008 y lo sigo diciendo. La muerte cruzada puede ser una figura constitucional, pero no es democrática. El hecho de permitir a una función del Estado, pasando por un procedimiento más rápido que el otro, en el caso del Ejecutivo, asumir funciones de otra poder, de otra función del Estado, no es democrático, Daniel, Omar y amigos. No es bueno para un país que sigue en transición que un presidente pueda gobernar por decretos ley, que además se someta a una suerte de referendo con el adelanto a elecciones, con la inestabilidad que eso causa. La muerte cruzada sí puede ser una buena opción para librarnos de una asamblea que se empeñe en demostrar día a día su floja calidad, utilicemos ese calificativo, pero ¿qué más? ¿Qué viene después? ¿Cuál es el plan? Y durante estos 10 meses, el gobierno nacional nos ha demostrado que no tiene planes para todo, entonces cuidado, vaya a terminar siendo simplemente echar mano de la disolución de la asamblea para después de ellos mismos preguntarse, ¿y ahora? Claro, ¿y ahora? Vamos a... Porque ya mañana se va a la asamblea a la casa. Les planteo el escenario.
Y de ahí hasta que ocurran elecciones, que ponen un escenario hipotético, no porque sea lo más fácil, pero un escenario hipotético que se realicen en febrero 2023 junto con las seccionales, por economía electoral. ¿Quién de ustedes que tenga un poco de dinero le va a poner plata a este país en este año si no sabe si en febrero va a ganar o no va a ganar o quién va a ganar y qué sentido o qué rumbo le va a querer dar al país? ¿Usted invertiría, doctor Alarcón? Yo no. Yo me sentiría hasta más tranquilo invirtiendo con el señor Castillo en Perú y con la inestabilidad del señor Castillo antes que ver lo que podría pasar acá, ¿no? Como tú bien dices, tienes un presidente que disuelve una asamblea, asume poderes extraordinarios hasta febrero de 2023. Claro. Pero yo les recuerdo que ¿qué pasa si hay segunda vuelta? Tenemos que esperar 45 días. Lo que quiere decir que asumiría poderes extraordinarios hasta abril del 2023, aproximadamente, porque no nos olvidemos que si hay muerte cruzada, no hasta hay que mayo. respetar, entre comillas, de ese 14 y 24 de mayo, sino que hay que posesionar a las autoridades cuando el CNE lo diga. O sea, venga rapidito, ocupe el cargo, y han impugnado, han pasado resultados de impugnaciones, juicios, recursos ante el contencioso electoral. Entonces, digamos que sería abril. Abril, mayo. Sí, un año gobernando por decreto. Y ahí ya no va a tener a quién culpar. Eso es otra cosa. Comunicacionalmente, ¿Y ahí tendrán? ¿qué es lo que a mí me compete? Yo les pregunto a mis dos contertulios, al señor Valdivieso y al doctor Alarcón. Les pregunto, un año así gobernando por decreto, ya sin poder culparle a la Asamblea, ¿será culpa del CPCCS todo? ¿Será culpa del Consejo de Participación Ciudadana? Porque alguien más tienes que culparle en una política que no precisamente se caracteriza porque quien la ejerce reconoce sus culpas. Siempre es culpa de alguien más. Doctor Alarcón. Será el sereno. Lo único cierto en este caso es que la inestabilidad sería evidente, que la cuestión política y la cuestión partidista en específico no se soluciona con la muerte cruzada y que seguiremos teniendo el mismo problema mientras las organizaciones políticas no sean responsables y presenten al país buenos cuadros para el órgano de representación por excelencia, que es la Asamblea Nacional, y mientras no tengamos un ejecutivo capaz de negociar, por supuesto, de manera transparente y teniendo a los intereses de los ciudadanos como principal punto o como principal eje. Así es que en ese sentido, ¿de qué sirve disolver una asamblea o destituir a un presidente si en cuestión de meses tendremos más de lo mismo? Tendremos tranquilidad temporal para después quizá ver el mundo arder, y de eso no se trata de ninguna manera. Creo que este es un momento responsable, más allá de muertes cruzadas, de consultas populares o de referendos, que son también algunos otros temas que se habían mencionado, de empezar a discutir sobre la institucionalidad, empezar a discutir sobre el trabajo que tienen que hacer a la interna los partidos y movimientos políticos, y empezar a pensar en mejores condiciones, no al corto plazo, sino al mediano y largo plazo. De inmediato, las soluciones pueden ser fáciles, pero no adecuadas para un país con una democracia tan endeble como la que tiene en nuestro Ecuador. Ahora, a mí me surge una pregunta al respecto. Y es, a ver, ya, vamos a la muerte cruzada, y los otros dicen, ya, vamos. Porque se ha vuelto como una suerte de póker, ¿no? De quién sube más la apuesta. Verán que le voy a disolver a la Asamblea. Ya, disuélvanos. Porque usted también se va a la casa. Es una suerte de blofeo entre el presidente y sus opositores. Estimado Mauricio, en el ejercicio del poder, de aquí hasta que sean las elecciones, ¿quién se desgasta? ¿Una oposición que ya no tiene exposición en la Asamblea?
o el presidente que se queda solito gobernando? Yo incluso añadiría un elemento a lo que acabas de preguntar, una oposición a la cual ya no se puede echar culpa de lo que sucede. Exacto. Y en ese sentido, pues, el desgaste vendría por el lado del Ejecutivo, que de manera inmediata probablemente pueda incluso cosechar la popularidad de la decisión de cerrar la Asamblea, porque a los ecuatorianos nos es muy impopular nuestro órgano legislativo, pero que con el pasar de los meses empezaría a vivir un desgaste similar al vivido a propósito de los temas de la vacunación. Recuerda tú que de una popularidad cercana al 80% por el éxito del plan de vacunación, en muy poco el gobierno, por no saber cosecharlo, por tener errores de comunicación o por hacer cosas que no eran las que la ciudadanía esperaba, terminó perdiendo que casi 40 puntos, ¿no? Entonces, eso no es tan fácil de manejar. Y de nuevo, podrá ganar el presidente, podrá ganar incluso la Asamblea Nacional con la muerte cruzada, pero pierde el país, Daniel. Pierde el país por la inestabilidad, porque diríamos otra vez lo mismo, otra vez los mismos problemas, otra vez la crisis, seguirán apareciendo mesías, seguirán apareciendo partidos políticos de alquiler, y esto no se soluciona. Entonces, preferible tener una asamblea a la cual echarle la culpa de las cosas que quedarme solito frenteando el problema. Y mira, Daniel, yo creo que hay salidas, por último, mucho más viables y que no dependan del interés y la voracidad de los actores políticos. ¿Cómo cuál? Desde el mandato a los legisladores, pues, y que lo hagan desde las iniciativas ciudadanas. Estamos ya próximos a cumplir el primer año en funciones. Si usted siente que su legislador no le representa o ha traicionado el plan de gobierno o ha traicionado a su organización política, pegándose el horrendo camisetazo como tantos que se han dado en este periodo legislativo, revóquele el mandato, pues. También vamos a las urnas, pero desde la ciudadanía, para que alguien más asume esa curul. No dejemos todo en manos de los actores políticos. O incluso alguien más, pero que estén entre la lista de elegibles, que quiere decir esa lista que se crea a partir de los comicios de febrero 2021. De ahí salen los asambleístas que reemplazarán a los que les revoquemos el mandato. ¿Es así? Y lo que hay que ver es, ahí hay suplentes, ahí hay muchas cosas que permiten llenar esos espacios, probablemente con gente que hasta tenga más méritos. No te olvides que cuando las organizaciones políticas quieren ganar, ponen de principales pues a los que llaman por teléfono y les proponen, o a los que son famosos en las televisoras locales o en los concursos de belleza, o porque son buenos deportistas, y a los de relleno, entre comillas, a los suplentes, les dan... Hay cuadros más interesantes. Y te iba a decir, cuadros más fieles a la ideología, cuadros más pegados a la cuestión partidista, más fieles a los principios que mueve un partido o un movimiento político, ¿no? Entonces, en ese sentido, quién sabe qué pueda pasar, pero ahí hay una herramienta alternativa a la muerte cruzada, Daniel, Omar y amigos. Otra: si ustedes ven que hay actos de nuestros legisladores reñidos con la ética y que incluso puedan estar cruzando la delgada línea entre un acto X y un delito, denuncien. Y no necesariamente en este caso solo a la Fiscalía, consigan a un aliado al interior del Legislativo para que se presenten esos casos ante el Comité de Ética. No nos olvidemos que según las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ese Comité Permanente de Ética que está ahí sirve para la autodepuración, para que uno pueda estar pendiente de que las cosas marchen bien, y si alguien se desvía del recto camino, por decirlo de alguna forma, poder sancionarlo, y la sanción en más de un caso ha llegado hasta la destitución. Así es que ahí hay otro tema. Pero Doctor, cerrar la Asamblea y asumir poderes extraordinarios creo que es una medida extrema que, por muy constitucional, no es democrática. Doctor, en este momento estamos esperando las pruebas. Si no se dan esas pruebas, será más de lo mismo, será simplemente un discurso o una cortina de humo para superar el bache. Para superar el KFC. Yo tuiteaba este fin de semana. Dios mío, y en ese sentido, pues no nos olvidemos que también el fin de semana
ha circulado un comunicado de los asambleístas afectados por la afirmación del presidente, en el que se dice que más bien a ellos se les habría ofrecido contratos si es que votaban por la tesis del gobierno, y que pues esas pruebas que las tienen, según el comunicado, las van a presentar. Así es que yo también espero que del un lado y del otro haya pruebas y no sea esto simplemente verbo va, verbo viene, una palabrita, otra palabrita, para bajarle la atención. ¿Qué pasará? Pues creo que lo responsable es que en al menos espacios como este sigamos promoviendo el debate a partir de información para que la ciudadanía sea la que saque sus propias conclusiones. A mí, como ya lo mencionaban ustedes previo a la entrevista, me ha sorprendido que una de las asambleístas denunciadas precisamente votó en contra del archivo del proyecto de ley, saliéndose de la línea de Pachacútica. Así es que yo no sé si eso ha sido metida de pata o qué es lo que tiene que pasar, pero a mí ese tipo de cuestiones me generan dudas y me hace ruido. Y le cuento otras cosas. En la moción de Fernando Cabascango, en la que se fijaba un plazo de 30 días para que el presidente Lasso comparezca al Pleno por el caso de los Pandora Papers, ¿se acuerdan? Uh-huh. La asambleísta, otra vez, Molina, y Edgar Quesada, también en la lista, votaron en contra de esa moción presentada por su compañero de bancada. En ese entonces, Cerda, Chumpi y Yucaya se abstuvieron. Que tampoco quiere decir que votaron a favor. Ojo, si son los que le pedían plata y estas votaciones tienen estos resultados, antes sí les dio. Un ejemplo más les vuelvo a presentar. Sí. ¿Se acuerdan la moción que presentó Alejandro Jaramillo? Que exhortaba al presidente que vaya al Pleno. No vamos a ir a Carondelet. Venga usted al Pleno a dar su versión sobre el caso de los Pandora Papers mismos. Sí. Las asambleístas Rosa Cerda, si roban bien, y Gisela Molina, se abstuvieron, es decir, no sé. Edgar Quesada votó en contra de esa moción para que el presidente vaya. En cambio, Chumpi y Yucaya sí votaron a favor. Algunas cositas que nos revelan que estos supuestos asambleístas que estarían coimando en algunos momentos le han sido favorables con sus votos al gobierno. Les planteo como duda razonable, Mauricio. Quiere decir y creo que es importante. Uh-huh. Quiere decir que tendrán también que investigarse qué hubo de negociaciones en estas votaciones previas. ¿Será que la importancia de que los ciudadanos tengamos acceso a la votación de los asambleístas? Claro, yo porque me acuerdo y me puse a sacar pero como quien dice, a acordarme cómo votaron estos asambleístas en ese entonces. Solo en 3 casos. Eso es importantísimo. O sea, ver cómo vota tu representante. Hace algunos años era inimaginable, había que estar levantando información y datos con las actas de las sesiones. Ahora lo puedes hacer con la app de celular de la Asamblea Nacional. Y a muchos les molesta que hayamos desde la ciudadanía, entre comillas, inquisidores de sus acciones, de si votan o no votan, y hasta se molestan con el trabajo que hace nuestro observatorio legislativo, por ejemplo. Pero para esto es importante, hasta por un tema de integridad y de ética, así de fácil. Así es que en buena hora que la información esté disponible para que periodistas acuciosos como Daniel Montalvo les entreguen a ustedes información suficiente y sean ustedes, nuestra audiencia, los que saquen sus propias conclusiones. ¿Será que como ahora no funcionó les denuncian? ¿Será que esto viene desde hace rato? ¿Por qué ese cortocircuito entre votaciones? Son preguntas que ojalá encuentren respuesta en la investigación de la Fiscalía, y también por ese lado no sea de aquellos casos que se quedan durmiendo el sueño de los justos y terminan en la impunidad a la que lamentablemente ya estamos acostumbrados.
Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Señor Valdivieso, no le deje ir al invitado todavía. No, es que no quiero que se vaya, porque está bastante interesante. Doctor, nos está indicando que el presidente indica que ellos son los que solicitaron la coima. Ellos indican que él es el que solicita la coima. ¿Qué les ofreció? Él les ofreció. Digamos, hagamos este mapa. Digamos que quien entrega primero una prueba de esto, son los asambleístas. ¿Qué puede suceder? En un proceso, en una investigación penal, no es cuestión de quién llega primero o quién pega primero. A partir de la denuncia, de la comunicación que recibe en este caso la Fiscalía, lo que le corresponde es investigar no solo con las versiones de las dos partes, sino con las pruebas que al respecto aporten y la Fiscalía incluso de manera directa pueda recabar. No se olviden que muchas veces esos allanamientos que se realizan en el marco de las investigaciones penales no es porque alguien le dice, mire, ahí puede estar una prueba, sino porque quieren ellos poner a buen recaudo donde podría encontrarse información y datos referidas a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, no se trata, como digo, del que llega primero, del que golpea primero, sino que la Fiscalía, con total y absoluta objetividad, tiene el deber de tomar lo uno, tomar lo otro y ver si hay mérito suficiente para continuar con el proceso. No nos olvidemos, además, ojo con ese detalle, que de acuerdo con la normativa vigente, tanto para el caso denunciado por el presidente como para el que denunciarían nuestros legisladores, se requeriría pasar por una votación en el Pleno de la Asamblea Nacional, y eso es algo que no se ha contemplado, porque en ese sentido hay una protección de nuestra Constitución que se denomina inmunidad, y que incluso los personajes en disputa son, en este caso, sujetos de fuero de corte, con lo cual pues no es un asunto de simplemente lanzar la idea al aire y dejar que en este caso las autoridades actúen. Para iniciar una causa penal en contra de un asambleísta, iniciar la causa penal, ojo, se requiere autorización previa del Pleno de la Asamblea Nacional. Siempre y cuando esto tenga... En este caso, sí se dice que es excepto, porque a ver, yo digo, en la Constitución te dice, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Pero tú le estás acusando al asambleísta de negociar el voto, asambleísta y pedir un favor como asambleísta. Claro. Le estás acusando de negociar el voto, vas a tener que pasar por el filtro del Pleno de la Asamblea. Ojo, el tema de la inmunidad legislativa existe en la Constitución ecuatoriana desde, si no me equivoco, la de 1845, ya se estableció una suerte de inmunidad o de candado para poder enjuiciar a los legisladores. No es nuevo, no se inventaron en Montecristi, para que no opinemos. Para que no piensen mal. Sí, o sea, no opinemos desde nuestros afectos o desafectos. 7 de la mañana con 33 minutos, estimado Mauricio. ¿Con qué canción nos quedamos para un lunes como este, en el que nos tienen peleando hasta por el KFC? Y no, exactamente. Y no nos damos cuenta, no nos damos tiempo de reparar en los problemas reales. Imagínense ustedes que uno podría en este momento hasta superar lo nacional. Y yo les iba a decir, y les voy a decir, que a propósito de la entrega de los Óscares ayer en la noche, pongamos una canción que me recordó una de las escenas más famosas, diría yo, de la historia del cine, pero hasta los Óscares se vieron empañados con el bofetón que le pegó Will Smith a Chris Rock. Pero bueno, dejemos de lado eso y más bien, no sé si se las voy a poner difícil, pero a propósito de esta puesta en escena graciosa de pocos segundos, sería lindo cerrar este espacio con la canción de Pulp Fiction, You Never Can Tell, de Chuck Berry, que ayer fue gracioso ver nuevamente a Uma Thurman y John Travolta haciendo de las suyas, aunque por pocos segundos en el escenario. Claro. Y un Travolta
ya, rapado, ¿no? Con otro look, pero con el mismo swing. Yo ya te la ubiqué, Alejito, te la envié, por favor, para ponerla. Ojo, un detalle para que no todo sea política. En el año 2013, en un concierto en la ciudad de Leipzig, lo gracioso es que Bruce Springsteen estaba en un horrendo conciertón, y a los que les gusta este tipo de música, la anécdota es maravillosa, y un fan desde las primeras filas, el rato que Bruce Springsteen dice ¿qué más quieren?, le lanza el cobertor de sol del parabrisas del auto. Y en el cobertor de sol decía You Never Can Tell, y él dice, pero esta canción no es mía, no está en el tema, pero a ver, hagamos algo, y empieza a organizar a su orquesta, horrenda orquesta, y termina interpretando con unos solos y con unas cuestiones espectaculares a nivel musical, yo diría una de las mejores versiones en homenaje al gran Chuck Berry. Así es que los que quieran, en este caso, oír la versión original, acudan al gran Chuck Berry. Pero ahí en YouTube, especialmente en el canal de Bruce Springsteen, van a encontrar esta versión espectacular en el Festival de Leipzig del año 2013. Linda versión y linda anécdota, además, linda anécdota. Uno de los músicos más versátiles del mundo anglo es el señor Bruce Springsteen. Estamos ya con la el patrón de la música. Carlos Berry, o Charles Berry, más conocido musicalmente con Chuck Berry, desde la banda sonora original de Pulp Fiction, película que tiene 28 años, y ayer sí en tres de los personajes o de los actores que encarnaron en esa película a personajes icónicos, el señor John Travolta, la belleza Uma Thurman y el gran Samuel L. Jackson. Vámonos con esto. Gracias, Mauricio. Una canción de 1964. Exacto, no más. 1964, no más. Excelente sugerencia, Mauri. Doctor, muchas gracias. Un gran abrazo como siempre y encantado de compartir este espacio con ustedes. Sí. Qué bueno. Súbale mientras preparamos recomendaciones importantes.